Ahí estamos. Buenas noches para todos. Nos Buenas encontramos en un noches. día más en este Congreso Internacional sobre Adicciones. Estamos en el día 4. Otro invitado, otra ponencia, otro país. Bienvenido, Luisito. Luisito desde Colombia, que es operador socioterapéutico, es consejero especializado en adicciones y familia, es coach, catedrático de nuestro centro de formación Mental Health. Él tiene su propio espacio también. Cuando vos quieras te podés presentar o sumarle algo más o comentarnos de tu espacio, como quieras, todo tuyo. Bienvenido y gracias por estar. Ok. Bueno, primero que todo, gracias a Mental Health por esta invitación, a ti y al señor Carlos, por permitirme compartir con esta calidad de personas que están ahí presentes. ¿Ves? Este, bueno, mi nombre es Luis Alberto García Carrillo. Me he especializado, tengo más de 20 y pico de años en la prevención y tratamiento de adicciones. Soy consejero, coach, pues mis estudios o el o el conocimiento que tengo no lo voy a minimizar ni a maximizar. Lo he adquirido a través de la lectura, cursos y también todo lo que he aprendido con los psicólogos en las diferentes comunidades terapéuticas que he elaborado tanto en Venezuela como en Colombia. Soy colombiano, pero tenía más de 30 años viviendo en Venezuela. ¿Ve? Y esto es un motivo, pues, de estar con ustedes, satisfacción para mí que me hayan dado, permitido quitar, eh, compartir con todos ustedes. Bueno, el tema es drogas legales, tabaco, alcohol y medicamentos con receta y su impacto en la sociedad actual. Esta presentación no va a ser magistral, que yo me voy a dedicar a leer y a exponer. La vamos a hacer desde la andragogía, que es el conocimiento y la experiencia que cada uno de ustedes posee sobre la materia. Entonces va a ser un aprender, un compartir de mí hacia ustedes y de ustedes para mí. Entonces, no quiero, por favor, se los digo, y no suena que no suena a regaño lo que voy a decir. Eh, Vamos a participar. Contaba la experiencia en estos días de un seminario y los presentadores, ajá, que aprendieron, que alguno tiene algo que comentar, todo el mundo callado. Y yo creo que ese es uno, como uno de los temores de muchos conferencistas, que el público no responda. No porque no lo estés haciendo bien, también puede ser porque o no están prestando atención o el tema no es interesante. Pero uno con la experiencia y el tiempo va aprendiendo a lidiar con eso. ¿Qué más les cuento de mí? Estoy actualmente viviendo en Pereira. Soy orientador en una comunidad terapéutica denominada Casa Feni. Y bueno, bienvenidos. Vamos a disfrutar este momento, vamos a reír. Trabajo mucho con los jóvenes desde el humor, me he especializado en eso y a todos se les busca el humor, la risa. El primer humor y la primera risa la hago sobre mí. El primero que se ríe de mí soy yo. ¿Ven? Entonces, aquí vamos a la agenda que tenemos para hoy. Dice tabaco, usos, efectos y regulación. Alcohol, cultura, salud y control legal, y medicamentos con recetas, beneficios y riesgos. Y ahí hablaremos de los desafíos sociales que implica cada uno de estos temas en nuestro día a día. Entonces, empezamos con el tabaco. Uso, efectos y regulación. El tabaco tiene muchos años, miles de años con el hombre. Por ahí estuve leyendo hace días, pues, precisamente en saber de esto, que en el año, bueno,
de 1900, de la primera era paleolítica, unos especialistas consiguieron unas semillas de tabaco. ¿Ves? Entonces no sabían si era que las había traído algún animal que las había comido y las había pues botado ahí. O el hombre las había traído. Pero el problema era que a donde las consiguieron era húmeda, muy húmeda la zona. Y el tabaco en zona muy húmeda no se da. ¿Ves? Entonces, en esa ahí nos está mostrando cómo de los albores de la humanidad el tabaco ha estado con el hombre en diferentes formas y siempre ha sido un aliado benéfico para el hombre. En la antigüedad se utilizaba como medicina, ¿ves? Para golpes, para enfermedades cutáneas, la sarna, y en muchas tribus lo utilizaban para tratar el dolor de cabeza y lo aspiraban por la nariz. Entonces, tenía todos esos beneficios. Y, ejemplo, en el tratamiento de la piel se utilizaban la cataplasma de las hojas, agarraban las hojas del tabaco, le echaban otros ingredientes y la colocaban donde estaba el problema de la piel y a los días se curaba la persona. Y se usaba también para los dolores de cabeza, de oído, del estómago, ¿ves? Y se soplaba el humo, ¿ves? Y en las sienes y se echan por perdón, a través de la nariz y en las sienes de la persona se colocaban hojas de tabaco. Cuando también tenían problemas digestivos, también utilizaban las hojas de tabaco, las hojas frescas, las aplicaban en heridas para disminuir el sangrado. Entonces vemos que en un principio esa mata inocua, precisamente, y la utilizaba el hombre para su mejoramiento. También para sus ceremonias religiosas la utilizaban. Luego, eso lo veíamos en muchas películas, los que veían películas del oeste, cuando un indio quería recibir a alguien en su casa, fumaban la famosa pipa de la paz, ¿ves? Que contenían tabaco. Entonces, era una forma también a través del tabaco que tenían sus poderes ancestrales y muchos lo utilizaban para comunicarse con los dioses. Era una forma de decirte, te estoy ofreciendo lo mejor que tengo, ¿ves? Entonces te estoy abriendo mi casa, te estoy ofreciendo mi amistad, eres bienvenida. Pero ¿qué sucede con el tabaco? El tabaco es originario de aquí de América. Cuando llegan los conquistadores, llevaron las primeras muestras a Europa y también empezaron a usar en un momento determinado para aliviar dolores. Luego, con el uso constante, empiezan a fumarlo, ¿ves? Y se empieza a presentar ya los primeros problemas de adicción al tabaco. Y cuando llegamos al año, no me acuerdo el año en este momento, que se crean la máquina de empacar los cigarrillos, hacerlo los cigarrillos, porque antes la persona tenía el papelito, eh, desmenuzaba las hojitas y él mismo lo enrollaba, ¿verdad? Y lo fumaban. Luego, al crear esta máquina, ¿ves? Se industrializó pues, el tabaco, la producción de tabaco, y fue más fácil llegar a mayor cantidad de personas. Y seguimos así con ese uso y luego llegamos a los años 30, 40, 50, que es una época de mucho glamour, de 50 más o menos, sí, que ya cuando empiezan las primeras películas mudas, una forma de mostrar su elegancia a una dama, la veíamos que salía con esos vestidos largos, bien maquillada, perfumada y con eh, esas pipas largas. Y muchas damas practicaban la forma de poner los ojos lánguidos, de cómo iban a mover esa pipa para demostrar elegancia y seducción. Y era una forma de seducir a un hombre.
Te estabas botando el tabaco, de que bajaban la mirada y según la mirada le expresaba, bueno, sí, acércate o aléjate, ¿ves? Entonces, mire cómo el tabaco también empieza a servir como puente de unión para crear conversación, ¿ves? Y lo vemos en nuestros tiempos todavía que están las personas sentadas y una forma quizás de abrir, antes que se creara todo esto en contra del tabaco, de crear una conversación o acercarse a alguien era ofrecerle un cigarrillo. ¿Eh? Y si el otro fumaba, te aceptaba el hecho de prenderle y empezar a fumar, se iniciaba la conversación. Unido a eso, al cigarrillo y al café, era fuente de conversación, era fuente de acercarme a alguien a través de a veces, y les cuento una anécdota, cuando era joven, hace muchas lunas, una forma de acercarse a una chica era, te provoca un cigarrillo. Y nosotros también practicábamos la mirada. Tienes que mirarla primero a un ojo, luego le miras los labios, luego le mires el otro ojo y le insinúas pues la entrega del cigarrillo. ¿Ves? Entonces era una forma también elegante de cortejar y practicábamos, teníamos 14 15 años. Como dice el tango, yo también tuve 20 años. Entonces, todo esto fue llevando ese consumo de tabaco cuando ya se empieza a con el avance de la ciencia, a sacar la nicotina y se empieza a estudiar ya en los laboratorios, empiezan las primeras voces de alarma con el tabaco, ¿ves? Que es dañino, que puede, entonces empieza toda esa guerra contra el tabaco. Las tabacaleras ganaban miles de millones, en un momento lo niegan, dicen que no, que el tabaco no causa daño, porque era su fuente de ingreso. Disculpe. Entonces hay que hablar de los riesgos de la nicotina, que la nicotina es el principal componente del tabaco. Entonces, en ese tiempo, muchas personas, ¿por qué fumaban el tabaco? ¿Por qué fumaban tabaco? Uno, para disipar la soledad. ¿Ves? Otra se creó en ese mundo hippie de esos poetas casposos que nadie oía sus poemas, el fumar. ¿Ves? Decían que fumando se inspiraban, ¿ves? Les venía la musa. Y es cuando sacaban esos poemas, tus labios rojos como tus labios como concha de nácar, ¿ves? Todos esos poemas exagerados. ¿Te imaginan usted una dama con los labios de concha de nácar? ¿Quién se acerca a besarla? Nadie, ¿ves? Entonces vemos ahí todo, en toda esta evolución del tabaco, ¿ves? Eh, ya empiezan los problemas de salud y vemos que empiezan las primeras demandas en Estados Unidos. Y luego una de las formas de quitar eso o de que la gente no fumara, porque una excusa que tenían las tabacaleras era que ellos no obligaban a la gente, no incitaban a la gente. ¿Ves? Pero luego se descubre, sí, que tenían una forma muy sutil de, ¿se acuerdan muchos de ustedes, si alguno fuma, el hombre Marlboro, del Marlboro, que salía ese hombre en ese caballo bien bonito, él con tremenda chaqueta, un porte varonil, montado en su caballo, ¿ves? Y Marlboro, y la música que tenía era bien chévere. Entonces, eso te llevaba automática, ¿qué? A, no, para allá largo, muévelo, a paz, la naturaleza, un hombre, los hombres viriles son los que fuman Marlboro. Y a las mujeres les gustaban los hombres que fumaban Marlboro. ¿Ves? Y sí lo veíamos. Como aquí mucha gente, muchas damas, no se acercaban a los hombres que fumaban piel roja. Mariela, si no sabes, aquí hay un tabaco, cigarrillo piel roja, que no tenía filtro. Eso era el verdadero tabaco. Pero tú te fumabas un cigarrillo de eso, en la boca, todo el cuerpo te quedaba hediondo, pero a cigarrillo piel roja. Re ¿Ven? Y fuerte, muchos ¿no? noviazgos se dañaron por eso. Entonces el hombre fumaba piel roja, la ropa le olía a puro tabaco. Imagínate eso. ¿Ves?
Entonces, vemos cómo esa planta, de ser sagrada por nuestros indígenas, llega luego un momento en que se convierte en un anatema, pero no es la mata de tabaco, es el uso que le estoy dando yo. ¿Ve? Es el hombre el que está decidiendo, porque vemos que así como tenía sus efectos positivos a través de la herbolaria, ¿ve? También con el tiempo se dan cuenta que, que que era dañino. Y esto se da más o menos entre 1920 por ahí, y 1960. ¿Ven? Cuando empiezan esos ataques. Entonces ya se le va quitando se va desmitificando ese glamour, esa alegría. Y mírenlo, cómo cambian las películas. En las películas, cómo se va cambiando el imaginario popular. Antes, en las primeras películas, eran esas mujeres elegantes y el hombre elegante con su sombrero bien elegante, tomando su aguardiente, su whisky y la forma en que tomaban. Luego se va degradando y vemos que cualquiera fumaba y se empieza a asociar con la criminalidad. Empiezan a ver los primeros mm, héroes antinaturales, ¿ve? Bandidos. Fumaban un tipo de cigarrillo, la forma como lo fumaban. Uno sigue, entonces, ¿ves? Ya se identifica el tabaco, ya no es alegría, ya no es glamour, ya no es poder conversar, ya es algo que te causa daño. Y ya cuando empieza la ciencia, a ver los primeros impactos en la salud, el enfisema pulmonar, bueno, y la cosa se vuelve más trágica cuando se descubre que no solamente hacía daño al, al que lo fumaba, sino también al que estaba al lado de que fumaba. Entonces veíamos el cuento, pero murió la esposa de tal de cáncer por el tabaco, pero si ella no fumaba, pero el marido fumaba día y noche, hasta en el cuarto, y luego la medicina saca eso, pues. Entonces, hoy en día, miren que ya se le fue cerrando el espacio al fumar cigarrillo. Ya hay lugares especiales, ya hay lugares que tú entras, respire tranquilo. Esto es un ambiente libre de humo de tabaco. ¿Ves? Ya, y ya es lo que fueron en su época discoteca o antros, creo que le dicen en Argentina, a los antros, ¿no? ¿Sí o no, Mariela? A los sitios donde se va a bailar en Argentina le dicen antro. ¿Ves? Entonces, en esos antros, tú entras y vas a una discoteca y así tú no fumaras, tú salías hediondo, pero a cigarrillo, que llegabas a tu casa y que te quitabas la ropa, la tirabas y el cuarto quedaba inundado de olor a tabaco, porque todo el mundo fumaba en la discoteca. Entonces, un lugar cerrado, 40 100 personas fumando, ¿ves? Entonces ya empieza también la parte de la higiene. También la parte que empieza, mucha gente empieza a dejar de fumar porque el olor ya es una cosa excesiva. Así se cepillara, pero yo estaba tan impregnado sus pulmones, su cuerpo, que lo que respiraba era humo de tabaco. ¿Ves? Entonces, el tabaco, ¿por qué empieza este ataque? También por la dependencia física y psicológica que crea el tabaco. O no el tabaco, la nicotina, que es el principal componente de los cigarrillos. ¿Ves? Y hay algo, tú no se dirá, y le pregunto yo, le hago esta pregunta y me la responden, por favor. Si sabemos todo esto, ¿por qué mucha gente sigue fumando cigarrillos? Los escucho, por favor. Ah, porque me dicen que le dicen boliche. Ok. Ajá. ¿Quién me contesta? ¿Por qué siguen fumando? Allá el señor Natividad. No se le Profe, escucha. buenas noches.
¿Qué? ¿La escuchamos? Eh, por ejemplo, mi papá es un adicto al cigarrillo. Él fuma uno y se le va acabando y con ese prende el otro. Y él dice que él fuma que porque eso le genera tranquilidad, que le quita los nervios y que ya se volvió una costumbre para él y que cuando él no fuma le da muy mal genio. Ajá. Te da mal genio. Te Sí, él escucho. dice que le da mal genio que le da muy mal genio cuando no fuma. Y sí, y es verdad, él cuando no fuma, él es grosero, alega con todo mundo y pelea. Y él se volvió tan adicto que él se fuma prácticamente una cajetilla y media al día. Bueno, muy bien, gracias. Entonces, ¿por qué yo me hago dependiente al café? Por la sensación, como lo acabas de decir, la sensación placentera que recibo. Un centro de recompensa, al recibir mi dosis de humo de tabaco, me siento alegre, me siento relajado. Si ustedes escuchan a personas que fuman, estoy nervioso, voy a fumarme un cigarrillo, ¿ves? Y van y se fuman el cigarrillo y vienen tranquilos, ¿ves? Buenas, Estoy ese es solo, Luis. estoy aburrido, voy y me fumo un cigarrillo. En muchos casos sirve como acompañante. No sé, por ahí hay un tango muy famoso también que decía, fumando espero al hombre que yo quiero, ¿ves? Entonces, ¿qué me sirve el cigarrillo? Mientras lo espero a él o a ella, me está haciendo compañía mi cigarrillo. Aquí dice de Andrés Arias que existen personas que lo utilizan como distractor. Válido Lo- todos eso. Y aquí también nos dice, se fuman una emoción. Excelente. Posiblemente por manejo de la ansiedad, porque aún no se tiene autocontrol. No puede dejar los cuadros que le provocan la adicción, porque es adictivo para controlar el estrés. Es dependiente. Y aquí la última, que existen personas que lo utilizan como distractor. Todas esas respuestas son válidas, ¿ves? Todas esas respuestas están siendo válidas porque aquí no podemos escoger una es verdadera y la otra es falsa. Aunque hay mitos, así como con la marihuana, todas esas sustancias asociadas al tabaco. Entonces uno de los mitos con los cigarrillos es que quita el frío. No sé, cuando éramos muchachos que íbamos a tierra fría a pasear, estaba uno tomándose los tragos, lo que sea, dame un cigarrillo que tengo frío. Era el efecto psicológico que te producía, ¿ves? Y quizás, como decían ahí, no sé manejar mi estrés, no sé manejar mi tensión, lo que me produce, ¿ves? Esa dependencia. Y otro efecto del cigarrillo, del tabaco, te crea dependencia, igual que las otras sustancias. ¿Por qué? Para evitar el síntoma de abstinencia, de irritabilidad, como decía la compañera con el padre. Es que si no fumo, me siento mal, me siento vacío. Pero el cerebro que está exigiendo su dosis de humo para sentirse bien. ¿Ok? Entonces aquí también incluye factores culturales y sociales. En mi época lo fumábamos para sentirnos maduros y las muchachas también para sentirse que eran mujeres, de acuerdo al estereotipo que venía de las películas, que venía de Estados Unidos. ¿Ves? Y el fumar lo asociamos a ciertas rutinas, el trabajar, el pensar, ¿ves? Y lo que influye demasiado el marketing, la publicidad, los miles de millones de dólares que gastan las tabacaleras, ¿ves? Haciéndote creer que te hace sentir bien.
Ajá, aquí me hace una aclaración el apóstol Pastora Romero. Gracias. Dice que se empieza a decir que hay fumadores pasivos. Tenían los fumadores pasivos que están a mi lado todos los días, inhalando el humo que yo voy desarrollando. Entonces, vemos cómo algo que aparentemente tan sencillo, todo el daño que produce hoy en día. ¿Ves? Entonces, el tabaco hoy es uno de los grandes potenciales de riesgo en la salud por toda la cantidad de enfermedades que puede producir, aunada a otra, con el alcohol. Mire, y esto sí lo hablo yo por mi experiencia. Yo fumaba cigarrillo día y noche, pero cuando bebía fumaba más. No sé por qué, hasta ahora no he encontrado algo, alguien que me diga, no sé si la combinación del humo del tabaco en el cerebro más lo que producía el alcohol, ¿ven? Le producía esa sensación a uno, bueno, ya lo estoy sintiendo, ¿ves? A uno de sentirme alegre, contento, ¿ves? Entonces se aunaban muchos factores que me producían que placer y satisfacción al mismo tiempo, pero a la vez que estaba tomando, consumiendo un depresivo, ¿ve? También tomaba un estimulante. Entonces había un choque. ¿Cuál era el depresivo? El alcohol. Porque mucha gente cree, por sus primeros efectos, que es un estimulante. Y en realidad sí, te estimula uno al principio. Tómate 3 aguardientes, me gusta aquella muchacha, pero no me atrevo, soy tímido. Tómate 3, 4 aguardientes, whisky, pim, pim, y ahí sufres como un cambio y vas y te le presentas a la muchacha. ¿Ves? ¿Alguno quiere contar alguna experiencia que ha tenido con el cigarrillo en su familia, ¿no? Así como decía la compañera que su papá era adicto al cigarrillo? ¿O alguien quiere, a lo que hemos hablado hasta ahora, quiere agregar algo? Los escuchamos. Mm, Yo por lo menos quiero agregar una acotación. Tengo un integrante de la familia que fumaba muchísimos cigarrillos por día y intentó dejarlo y tuvo muchísimas consecuencias de salud. Empezó a enfermarse de los pulmones, perdía sangre por la mucosa bucal, nasal, tenía problemas para hacer pipí, que tuvo que volver a fumar. Y hasta hoy día sigue fumando, pero ya no fuma como antes 2 cajas de cigarrillos, sino fuma un cigarrillo a la mañana y uno a la noche, que es para contener su organismo, porque de tanto fumar de joven se lo dañó. O sea que también está esa adicción de dependencia definitiva que no puede soltarlo definitivamente. Y hizo tratamiento médico, todo, ¿eh? Entonces, Ya, es muy escucho. potencial de que no lo puede soltar, de dejar de consumirlo, que tuvo que quedar se tuvo que quedar consumiendo 2 cigarrillos diarios sí o sí para contener su propia salud. No entendí nunca esa parte, pero lo vive así hoy día, de esa manera. Es que es cierto. ¿Qué pasa? Cuando tú estás... ¿Ya terminó? ¿O iba Sí, a agregar algo más? no, iba a decir eso. Y Lo después, escucho. viste que si pudiera tocar, viste, la parte de las mujeres que fuman en el embarazo, Un una riesgo grande que acotación. está corriendo el feto. Un riesgo grande. Esa. Porque Y muchas se todas las pueden justificar, pero es que Juanita se fumaba dos cajetillas y mira, tiene 5 hijos y ninguno nació con ningún problema. Puede ser válido de ese punto de vista, porque a Juanita los hijos no los afectó el consumo de tabaco de su madre. Ah, pero allá está Adrianita, ¿ves? Que el esposo fumaba mucho y el niño nació con síndrome de consumo. Cigarrillo. Entonces, aquí en Sí, todas las adiciones no se puede hacer una generalización. ¿A qué sí, me porque refiero con esto? Los efectos de las drogas sobre los organismos son diferentes. ¿Qué influye? Influye el tipo de droga.
la edad que tenga la persona, ¿ve? Su La motivación psicológica. psicológica, es el entorno en que está, si es gordo, si es flaco, ¿ve? Entonces vemos cómo, entonces por eso vemos dos personas que iniciaron hoy a consumir marihuana, bazooka, y las dos las vemos a los 6 meses, acabadas, pero hay uno que va a estar quizás más acabada o quizás ya anda por la calle debido a todos esos factores y faltaba un factor que es el factor genético. ¿Ves? ¿Por qué es tan difícil este, eh, dejar el consumo? ¿Ves? Porque muchos no lo dejan por temor a las consecuencias negativas. Entre esas puede estar esa. ¿Ves? Entonces, y para dejar de fumar, hoy en día hay muchos métodos y hay un acompañamiento psicológico y médico. ¿Ves? No era como antes. No, yo voy a decidir dejar de fumar, no fumo más hoy. Y duraba 2 o 3 meses y volvía y fumaba. O la gente que iba picando el cigarrillo en pedacitos. Entonces, ¿ves? Era su manera de luego con los avances de la ciencia y de todas las ciencias sociales y vemos que hay. ¿Cómo puedo? Esto no es, lo que voy a hablar no es taxativo, no es que es lo único que existe. Son ciertas que a través de la experiencia, lo que uno lee, que uno escucha en los pacientes, ¿ve? Pueden desarrollar. Primero, uno tiene que planificar. Segundo, ¿por qué lo voy a dejar? Tercero, ¿qué beneficios voy a obtener de dejar de fumar? ¿Ve? ¿Cómo voy a manejar los antojos? Un amigo lo dejó y entonces mantenía pedacitos en su cosa de zanahoria. Le dan ganas de fumar, se comía un pedacito de zanahoria. Otros utilizaban chocolates y dulces y terminaban diabéticos. ¿Ve? Entonces estaban saliendo de una adicción y entraban a otra adicción. ¿Ves? La actividad física, el aprender a respirar. Pero lo esencial para mí es qué beneficios me va a traer dejar de fumar, como el dejar de beber o X o Y sustancia. ¿Ves? Por ahí alguien leí, hacía una acotación muy buena, que él no estaba de acuerdo con, con, aquí está, aquí decían, clasifican como personas pasivas. Aquí dice, no estoy de acuerdo con el consumo de cigarrillos en los centros de tratamiento. Esto que acaba de expresar Johan da para un gran debate. ¿Ves? Yo estoy de acuerdo contigo, yo. ¿Ves? Y aquí Andy dice, para evitar el olor, utilizan el cigarrillo electrónico. Más bien considero yo, desde mi punto de vista, respeto tu opinión, me parece muy valiosa, más que no le sientan el olor, creen que no les va a hacer daño. ¿Ves? Muchos lo consumen porque creen que no le va a hacer daño. Y cambió la moda, la elegancia de antes, las mujeres fumar en esa pipa larga, a el vapor. Entonces, ahora un día vemos un vapor que valen 100, 200.000 pesos. Son elegantes, sofisticados, que traen 1.000 o 2.000 vapeadas. ¿Ves? Entonces vemos muchos muchachos, ¿por qué fumas tú? No, porque el grupo fuma. ¿Ves? Entonces, y aquí me detengo un momento. Nunca estuve de acuerdo con el consumo de cigarrillos en los centros de vapeo. En los que he estado, he procurado siempre que se disminuya. Ahora, si aquí debe haber personas que han estado en tratamiento y conocen de adicciones, les hago esta pregunta. ¿Por qué muchos dicen que es más difícil dejar el cigarrillo que el bazuco, que el perico y que otra droga? Los escucho.
¿Escuchó? Y que pienses y creas. Aquí nada es verdad y nada es mentira. Perdón, me he demorado mucho en este tema. Bueno, entonces los escucho. ¿Hasta qué hora tenemos? Qué pena. Me gustaría aportar, pues, en parte yo tuve una problemática con el bazuco y pues también soy consumidor de cigarrillo frecuente y hasta donde tengo entendido, eh, el consumo de cigarrillo produce mucha más dopamina, o sea, produce dopamina en grandes cantidades y la produce más seguido que cada consumo de bazuco, ¿no? Por la frecuencia en que tú estás fumando. Hasta donde tengo entendido, tal vez por eso se cree que es más difícil dejar el consumo del cigarrillo. Muchas gracias. Muy bueno, excelente. Esa opinión me parece excelente. No lo había visto. Investigaré más para de ahora en adelante poderlo utilizar y ya no hacerlo como pregunta, sino como aceleración. ¿Ves? Gracias, muy agradecido por ese aporte. ¿Alguien más quiere aportar algo para pasar a la política de regulación y prevención? Yo creo que el cigarrillo es más difícil de dejar que el consumo de otro tipo de estupefaciente porque el cigarrillo tiene una venta libre y tiene una publicidad de aceptación masiva en el mercado que pasa a cada minuto tanto en la tele, en la radio, en las carteleras. Entonces entra más psicológicamente en el humano y lo acepta por tal motivo. Muy bien. También me gusta esa apreciación, sí. Hay Aló, buenas mucho. noches. Sí, te escuchamos. Soy Luis, Nicaragua. Ok, Hasta donde yo bienvenido. puedo más o menos comprender el por qué se hace más difícil el dejar de consumir cigarrillos, más que todo está por el hecho de que el consumo de cigarrillos, pues obviamente no te hace cometer actividades delincuenciales como te hace cometer pues el andar eh, bajo los efectos del alcohol, de la coca, de la piedra, del cristal. ¿Ya? Por eso es que yo más o menos creo de que se hace un poco más difícil, porque uno lo toma como un poco más relajado, más dócil en ese aspecto, pues. Ya no le mira mucho uno, mucha peligrosidad, pues, en ese aspecto de dañar al contorno. Ese es mi punto, pues. Ok, válido, válido. Pero es que miren este aspecto. Estamos hablando de una comunidad terapéutica que es cerrada. En una nomás te permiten fumar 2 días a la semana. En otros te permiten 6, 7 cigarrillos al día. ¿Ves? Cuando estaba en Venezuela, estaba en tratamiento allá en Hogares CREA, salió una resolución del Ministerio de Salud de allá que se prohibía el consumo de cigarrillos en las comunidades terapéuticas. Y ustedes hubieran visto a la gente llorando, llorando porque no podían fumar todos los días. Y yo, como yo había dejado, yo primero dejé el cigarrillo, que es la droga. O sea, cuando era director, para un hogar que se llamaba Barinita, una zona fría muy hermosa, muy linda, el que decidía si podía fumar cuando salía de permiso era el director. Y yo no los dejaba fumar. No, no me fumo. ¿Ven? Muchachos venían frustrados, amargados, y se corrió una voz en Hogares Crea, no vayan a Barinito, colombiano como que está loco y no deja fumar a la gente, ¿ves? Y muchos dejaron de fumar. Eso, pero bueno, eso lo dejo de reflexión y también hacer que pudiéramos investigar cada quien por su lado. Hablamos con la señora Mariela y un día podemos hacer una reunión para hablar de eso, intercambiar esas opiniones y experiencias. Entonces, las políticas de regulación han existido, ¿ves? Desde siempre ha existido regulaciones para todo lo que el hombre crea, hace. ¿Ves? Entonces, muchos países, ¿qué hacen? Para limitar el consumo, le suben el impuesto al cigarrillo. ¿Ves? Estrategias también de publicidad que ponen en la cajetilla, como decía fumadora. Eso no me afecta, yo no la veo.
El cigarrillo puede causar la muerte y le ponen una calavera, así como cuando la de los piratas. Nadie le para bola a eso. ¿Ves? Entonces, las campañas mucho informan a la población los daños que causa el cigarrillo. Las zonas que son libres de humo. Esa ley que dice que no puedes fumar en espacios públicos. Pero aquí hay algo que pasa con todas las drogas. En última instancia, quien decide es el individuo. Al que le gusta el cigarrillo, no sé en Argentina cuánto puede costar, pongamos 1.000 pesos, cuesta una cajetilla de cigarrillo, por darle un precio. Lo pusieron a 2.000. Entonces, mucha gente, si compraran una cajetilla, comprarán media. ¿Ves? O dejan de comprar menos pan para poderse comprar el cigarrillo. ¿Ves? Entonces, el que está afectado y deseoso de fumar, fuma como sea. Claro que alguien que habló ahora decía que el cigarrillo no se asocia no tiene tanta connotaciones delictivas como el que fuma bazuco, que sale a tragar, no a atracar, a robarle a alguien. Yo no he visto hasta ahora, no lo he oído, y no lo he visto en puentecitos que sacan el primero que salió a atracar para comprar una caja de cigarrillos. ¿Ves? Porque también si tú no tienes, puedes pedir un cigarrillo. ¿Ves? Entonces, todas esas regulaciones, en cierta parte, sí funcionan. Eso quiere demostrar que los gobiernos se están preocupando por la salud de las personas. Pero aquí se obvia algo, como se obviaba antes, en la prevención del consumo de marihuana, bazuco, todas esas drogas, que hay que preparar con habilidades para la vida. Trabajar más con el muchacho de su autoestima, y que tiene 6, 7, 8 años. ¿Ves? Porque el que trabaja empieza con su autoestima bien alta, empieza ya a conocer los beneficios, daños de algo, muy difícil que deje que consuma. ¿Ves? También los grupos en que uno mete a los jóvenes. Ejemplo, un gran grupo para los muchachos en los escados. ¿Ves? Porque les enseñan a respetarse, a quererse y todo eso. ¿Ves? Entonces, pasamos al segundo, ¿viste? Que es el alcohol. Levanten la mano los que no toman. Levanten la mano los que toman. No veo ninguna mano. Mariela si toma, Adelina, se ve que les gusta bastante. Andy. Graciela no levantó la mano, pero tiene una cara así. Yo me tomo mi cervecita de vez en cuando. Ay, levantó la mano, ¿eh? Bueno. Job también levantó la mano. Entonces, aquí hay una similitud entre el tabaco. Miren, estaba dando una conferencia a unas personas y era sobre el consumo de la marihuana. Entonces yo pregunto, ¿quiénes de los que están aquí, las padres de familia, fuman? Todo el mundo callado. Por favor, ¿quiénes de los que están aquí fuman? Un silencio sepulcral, todo el mundo se mira. Oye, por favor. Eh, Bueno, me van a disculpar, estoy redactando mal la pregunta. ¿Quiénes de los que están aquí fuman cigarrillo? Juan. Medio salón levantó la mano, ¿ves? Porque asociaban, sí, que le estaba preguntando era que consumían marihuana, era quienes fuman cigarrillo, ¿ves? Entonces, aquí dice Cintia que ella no fume ni bebe. Me parece muy bien, la felicito. Entonces, es importante entrar. ¿Qué dicen, qué dirían las personas que sí fuman y beben? Te estás perdiendo lo chévere que es bailar prendidito. ¿Ves? Entonces ella puede contestar, sí.
pero yo no amanezco con dolor de cabeza al día siguiente. ¿Ves? Entonces entramos al alcohol. Entonces, el alcohol también está asociado al hombre de los albores de la humanidad. En la Biblia, hablo de la parte de Occidente, y lo que voy a decir, creo que está en el Ganges, del libro de la India, o en el Mahabharata. No me acuerdo bien en este momento. Vemos la primera, es que, de Yubisai. Gracias a Dios no fumo y tampoco ingiero alcohol. Bueno, muy bien, excelente, te felicito. La primera referencia escrita de la disolución de una comunidad familiar por la ingesta de bebidas embriagantes. ¿Dónde está la Biblia? Cuando Noé hizo jugo de uva y lo tomó y se emborrachó, porque no podíamos decir que era alcohol, jugo de uva. Entró su hijo Seth, lo vio desnudo y llamó a los hermanos. Los hermanos entraron de espalda y taparon a su papá. Al día siguiente, cuando Noé despierta de su borrachera, le cuentan todo, echa a Seth del propio familiar y del caserío donde vivía. Entonces, usted aprendía. Los romanos solo permitían. Aquí dice Luis Granizo para todo. A mí me gusta ir a los puteros, pero no consumo nada. El señor Luis de dónde es, me dijo que era de dónde hace rato. ¿Qué es lo putero? Un bar donde hay mujeres de libre adquisición, por decir un nombre. O explíquenos qué es un putero en la zona donde usted vive. Que dé Bueno, detalles, estamos aprendiendo. ¿Ah? que dé detalles. Porque no, estamos acá de Argentina, vamos a entender cualquier cosa, seguramente. Todos los argentinos que están acá dicen que sí, ya están. Les Ah, mire, escucharon que dijiste putero vos y ya todos los argentinos los vi cómo se reían. bueno, mira, el amigo Luis Granizo dice que son las cariñosas. Ahí Ah, está. entonces si vas dando, entonces tu Ahí esposa no es está, ahora le vamos a cariñosa. decir así. Bueno, qué Andy, bueno eso, ¿sabes? mire cómo estamos aprendiendo de tradiciones y de cuestiones culturales. Muy, muy bien, muy bien. Gracias, señor Luis Granizo. Le puso el toque de humor que necesitaba. Entonces, el alcohol tiene miles de años, ¿ves? Yo dije también las cariñosas, pero para que sean cariñosas tienes que mostrarles la plática. Si no, no son cariñosas contigo y no fían tampoco. Ok, listo. Entonces, seguimos. El alcohol. Dicen que ya en el Neolítico, en los inicios, ya se encontraron restos del consumo de alcohol, fermentaban frutas, ¿ve? Entonces, vemos la Biblia. Luego, en este marco cultural sobre el alcohol que voy a hacer, estamos en la Biblia. Ahora, luego pasamos a nuestros ancestros que consumían la chicha, se embriagaban, en cada comunidad indígena tenían su bebida preferida que fermentaba y que para qué la utilizaban, para celebrar que se va a iniciar la cosecha, celebrar que la cosecha estuvo excelente, el sembradío, la recolección estuvo excelente, vamos a celebrar la fiesta, la parafernalia que conllevaba eso. Luego pasamos a nuestro indígena. Pasamos a la Edad Media, donde los mayores productores de vino eran los monjes y producían lo que ya se llamaba agua de vida, que tenía componentes de uva, le echaban huesos ¿cómo es? Cenizas de muertos, porque que le daba más valor. Entonces, que como en esa época cada monasterio tenía un pedazo de la cruz de Cristo, esa cruz como que se volatilizó en miles de millones de pedacitos y todas tenían un pie o un dedo del santo no sé qué. ¿Ves? Mezclaban todo eso. Yo creo que fue más la gente que murió que la que se salvó por el agua de vida.
Luego llegamos a la época industrial, ¿ves? Donde ya se sacan los alambiques y eso permite que producir unos alcoholes más fuertes, ¿ves? Entonces, ya en esa producción de esos alcoholes, ya es más fuerte, ya se empiezan a ver consecuencias por el uso excesivo del alcohol, ¿ves? Y luego llegamos a nuestra modernidad, ¿ves? Que hay de toda clase de bebidas, desde las artesanales hasta las preparadas. Aquí producen, en nuestro medio producen uno que se llama chamber. El chamber es una combinación, miren lo que se... Y la toman más que todo los recicladores en la calle o gente que ya consume mucho y están sin poca plata y no les da para, ¿cómo conectarlo allí? Eh, para comprar, por ejemplo, una bota, no, traerlo para acá. Este, de aguardiente, compran alcohol que venden en la farmacia y lo mezclan con frutiño. El frutiño es como un jugo, pues es un extracto de un jugo que vienen en cajita, en bolsita, ¿ves? Le echan lecherita, o sea, aquí le decimos lecherita a esa leche que es dulce, que es espesa, ¿ves? Le echan lecherita, unos le echan canela, lo baten y se toman el famoso chamber. Les da el mismo y les sale barato. Entonces, todo esto son maneras del hombre buscando, ¿qué busca el que consume alcohol? Y lo vemos en los primeros albores de la historia, eh, eh, celebrar, rituales, ¿ves? Entonces, ¿cuándo empieza la diferencia? Cuando el hombre a través de la ingesta de alcohol, cigarrillos, evadir problemas existenciales, ¿ves? Entonces, vemos como en Occidente el consumir alcohol es un ritual. Me casé, celebremos. Nació el niño, celebramos el nacimiento del niño. Me divorcié, gracias a Dios, vamos a celebrar con los amigos que me divorcié. Conocí a Juanita, voy a celebrar, conocí a Juanita. Me hice novia de Juanita, vamos. No tengo trabajo, me siento mal porque no tengo trabajo, o trabajo no, porque trabajo pasa uno. Empleo, que me invitaron a trabajar. ¿Ves? Conseguí el empleo, chacho, vamos a celebrar que tengo empleo. ¿Ves? Un bautizo, pa. Se murió la abuelita Juanita, la abuelita Pan. Se- Aquí en Colombia no, se ve mucho. Cerca a las funerarias, eh, cerca a la funeraria, siempre hay una tienda. Porque aquí en Colombia hay una, no sé si pasa en Argentina o en los países de ustedes. Las tiendas son las de los barrios, ¿ves? Entonces venden víveres, pero al menor, pues. Es el famoso tendero del barrio que te fía las arepas, te fía y te presta plata. Y entonces dividen la tienda, aquí la parte donde venden víveres y esta es la parte donde venden el aguardiente. Entonces tú ves todos los días 5 de la tarde, 6, 7 jubilados tomándose media botellita de aguardiente. ¿Ves? Entonces vemos, murió la tía Juanita, vamos a tomar unos aguardientes y a echar cuentos recordando a la tía o a la abuelita. ¿Ves? Entonces me siento solo, bebo. Estoy acompañado, qué alegría, y bebo. Entonces mire cómo se fue tornando en, se fue tornando en qué, en un modo de vivir. Y en la medida que se fueron creando este, diferentes tipos de alcohol, se fue creando esa afición. Entonces mire la publicidad con la cerveza. En Venezuela había una cerveza muy popular, llamada La Polar. Y entonces, ¿cuál era la publicidad? Te mostraban unas chicas en vestido de baño,
espectaculares que le decían las chicas polares. Eso era un concurso y el que ganaba se le daba un platal y salían todas las publicidades. Chicas, bueno, en ese tiempo no había tanto injerto de silicona. Entonces, ¿qué pensaban los hombres? Oye, me tomo la polar y voy a la playa, voy a conocer unas muchachas así. ¿Ves? Este, vamos a hacer una parrilla para celebrar las cajas de polar, de cerveza o de aguardiente. Entonces, todo esto nos va llevando a qué? Este entorno cultural tan nuestro, tan de América, porque en el entorno cultural de Arabia esa gente no consumen alcohol, pero consumen hachís como algo normal y natural. ¿Ves? Entonces no podemos criticarlos a ellos porque consumen hachís o fuman marihuana o lo utilizan como remedio. Aquí en Antioquia, o sea, la parte de Colombia antioqueña, está Medellín, dicen que todo antioqueño es alcohólico hasta que demuestre lo contrario. ¿Ves? ¿Por qué? Porque el niño le duele la muela, échele un poquito de aguardiente. Le tiene lombrices, dele 2 copitas de aguardiente. El aguardiente es un panacea. Y en ay, Dios, tengo que acelerar. Entonces, ¿qué consecuencias físicas nos deja el alcohol? Cuestión psicológica, ¿ve? Muchos hombres se tornan celópatas, ¿ve? Agresivos, abusadores, a nivel de intestino, el de saliva brazo, ¿ve? La cirrosis. Y cuando estás muy extremo, el delirio extremo, cuando te cortan el consumo de alcohol, ¿ves? Entonces, ¿es malo el alcohol? Bueno, en Europa es normal tomar 2, 3 copas de vino y en Argentina también, por lo que he visto, a la hora del almuerzo, ¿ves? O en la noche, con la cena. Yo le decía a los muchachos, esa es la cultura de ella. Aquí en Colombia, tú vas a un almuerzo y piden media, ya no va a trabajar, nadie va a trabajar, que ande viendo, ¿ves? Entonces, es la forma como la cultura nos forma a nosotros, nos modela, ¿ves? Y entonces, esta parte del alcohol, ¿ves? La vemos, la sabemos todos, ¿ves? Todas las consecuencias. Y las que toman alcohol, saben que a veces cuando se pasan de traguito, al día siguiente no bebo más por ese dolor de cabeza. Pero como decía una amiga, no bebo más hasta abrir la otra botella. ¿Ves? Entonces, vamos, cada quien va viviendo sus situaciones. Entonces, otra manera de querer limitar el alcohol, la edad mínima. Ahora hoy en día tú vas a una fiesta y la mayoría que están tomando son jóvenes, adolescentes. Que tienes que presentar carne de 18 años, un amigo mayor le compra el aguardiente. ¿Ves? El horario de venta. Entonces aquí en Colombia un tiempo pusieron que los viernes, sábado y domingo, que era la mayor ingesta de consumo de bebida, era hasta la 1 de la mañana. ¿Qué pasó? Proliferaron unas cantidades de casas que te vendían el aguardiente clandestino. ¿Ves? ¿Y qué pasaba? Que con esa venta el gobierno dejó de percibir grandes, muchos impuestos. ¿Ves? Gente, aquí dice el apostolicor que compran mucho por su nombre, la malportada. Se vende mucho porque los jóvenes van a asociar. ¿Ven? Entonces yo voy a invitar a Graciela o a Mariela a una malportada. ¿Ven? Que se porten mal. Ok, entonces, los límites para conducir. Vemos que hacen esas pruebas de alcoholemia paran los policías, ¿sí? ¿Ves? Y un consejo a los que toman aguardiente o alcohol y manejan para que no cometan este error. Si el policía les dice soplen y él les dice vuelva y sople, no soplen de nuevo,
porque si no viste en la primera el número que es el que indica que estás en exceso de alcohol, vuelves a soplar en el número donde ya soplaste, ¿cómo va a salir ese número? Altísimo. Mira, hablando de prevención y dándole secretos para que no los detecten en el consumo. Bueno, entonces, ¿alguien quiere agregar algo? Bueno, estoy sobre la hora, ¿no? Vamos a medicamentos Estamos comunes. bien, Luis. Estamos bien, el Ah, tiempo bueno. que Y si la quieras, gente que está bien, gustes, que el te público sientas está bien, cómodo. seguimos. Y están bien. ¿Qué dice Adelina? ¿Qué dice la señora Leonor? ¿Qué dicen David y Oscar? Se interesan por lo que lo que explicaste del alcohol, dicen. Ah, Es bueno. la parte preferida. Sí, de muchos. Entonces dice el señor Luis Granizo que sigamos. Entonces me devuelvo un poquito a lo del alcohol. Miren, el alcohol tiene uno de los mayores índices de accidentes de tránsito y de muerte por la excesiva ingesta de alcohol, de agresiones familiares. ¿Ve? Eso es escandaloso. Y eso que mucha gente, muchas señoras no presentan las denuncias. ¿Ve? Ahora aquí hago esta pregunta. ¿Por qué? Porque también hay mujeres que maltratan a los hombres. Ya eso se ha vuelto común. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que los hombres no presentan la denuncia porque los primeros que se van a burlar de ellos son los policías. Ay, a esta la mujer le pega, ay, que no sé qué. ¿Ven? Entonces, hago esta pregunta. Si un hombre, una mujer que sufre maltrato cuando el ser con que vive, la persona, hombre, mujer, dicen el alcohol despierta el instinto agresivo del ser humano. Ok, viene esa persona. Hagamos este escenario mental. Viernes. Salió, salió de trabajar, va con los compañeros, tomarse una cerveza, unos whiskycitos para relajarse del estrés de la semana. Llega a 12:01, a la hora que sea, pasado de alcohol, llega exigiendo comida caliente y la comida, los muchachos y la esposa comieron a las 7. Tumban los platos, la maldice, le dice, hasta ahí queda morir. Va y le pega a los niños, entonces la mujer se mete para que no les pegue a los niños, le da a ella, le da a todo el mundo, y al día siguiente se levanta como si nada, y se arrodilla y le pide perdón a la mujer. Amor, discúlpame, tú sabes que yo no soy así, pues alcohol yo me quería venir temprano, pero Juan decía que no, y el que me hizo daño fue el último trago. Yo estaba bien, pero ¿ves? La mujer viene, sí, mi amor, yo te perdono, se besan, se abrazan. Están los niños viendo. Miren, imagínense esa contradicción, que se presenta en esos niños. ¿Cómo así? Mi papá viene, maltrata a mi mamá y mi mamá al día siguiente lo perdona. Y él le jura por todos los santos, por todos sus muertos. A los 8, 10 o 15 días, la misma escena. Pregunto. Y pasa el hombre con la muchacha, es la mujer la que sale y llegó a las 12, a la 1 con la compañera, y él fue a decirle algo y le metió su chancletazo, le metió un taconazo. ¿Por qué? Debido a que no, porque debido a que ninguno de los dos toma acciones contundentes para dejar a esa persona. ¿Qué creen ustedes que está pasando ahí? Y si a alguno le está cayendo este guante, busque la manera de solucionarlo. ¿Ve? Esta es una tribuna que ha abierto Mental Health con toda esta programación de todas estas actividades para eso, para que empecemos a tomar conciencia de cosas que a veces creemos que afectan al vecino y nos están afectando a nosotros. Y también todos esos talleres y todos esos diplomados que se han diseñado para este año y el otro, es de manera que ustedes tengan la oportunidad de aprender, conocer otros temas con unos precios de Colombia
bastante favorables, ¿ves? No tienen que ser necesariamente, van a hablar sobre X de droga. Puede que tú no seas drogadicto ni en tu familia, pero es bueno saber aprender. Entonces me estoy extendiendo y muchos están quedando tranquilos. Ah, Luis no nos va a seguir con la pregunta. A ver, ¿quién contesta? Los comentarios, lo carga ya. En el ¿Qué chat dice? fueron escribiendo. Dice aquí, Hablan de Luis Granizo, codependencia en el chat. codependencia, costumbre, miedo, impotencia. Claudia dice codependencia. Dice Claudia Benítez, también es un círculo. Mariela Quiroga, manipulación y miedo. ¿Cómo así miedo? Como muchos tienen miedo de prender la cámara y los veamos hablando. Entonces, para eso que tienen medio escénico, Mariela, te dejo la opción, crear un taller sobre oratoria. Ahí está, tal cual. Lo podemos dar. Las promesas de cambio en un estado de ebriedad a menudo carecen de la capacidad para comprender y enfrentar las consecuencias a largo plazo. El comportamiento dañino se repite porque no hay un esfuerzo genuino para superar la adicción. O sea, hay que asumir que tiene un problema. Hay que asumir que él tiene un problema de alcoholismo o de adicción. ¿Ves? Pero yo tengo que asumir qué es lo que tengo yo. ¿Soy codependiente? ¿Estoy repitiendo los patrones generacionales de mi familia? ¿Ves? Entonces, mira que hay importante, y esto que estoy diciendo, mira, porque tiene que ver con el tabaco, el alcohol, mucho, porque muchos repetimos los patrones que vimos cuando pequeños. Creo que muchos de ustedes han leído ese libro Mujeres que aman demasiado, que es la historia de ella, que cuenta ya ahí brevemente. A ella llegaban unos tipos buenos, buenos novios, mm, mm, al tiempo los dejaba, no le gustaba. Llegaba uno maltratador, eso que los que no decimos guache, grosero, nada detallista, ¿ves? Eso era lo que le gustaba. O sea, ella dice que viendo que se veía maltrato, se puso a analizar a ver, llegó a la conclusión de que su mamá era lo mismo con su papá. Entonces de ahí ella empieza a estudiar todo eso y crea ese libro y da consejo a las mujeres, ¿ves? A investigarte. ¿Por qué traigo esta colación? Porque muchos hemos vivido eso y creemos que no tiene solución. Y sí tiene solución. Lo que pasa es que para tener la solución tienes que navegar dentro de ti. Y cuando uno empieza a navegar dentro de uno, introspeccionarse o retrospeccionarse, como dicen algunos, y empiezas a entrar en esa agua negra que es tu vida, te da miedo. Te da miedo. Entonces dejen el miedo, empiecen a enfrentar el miedo. El miedo no es enemigo. El miedo es un GPS que nos puso la vida, el universo, Dios, como la concepción que tenga cada uno para sobrevivir al medio hostil en que se creó. ¿No? ¿Ok? Bueno, entonces también la respuesta. ¿Y alguien quiere hacer algún acotamiento sobre el alcohol, alguna experiencia que vio, vivió sobre el consumo exagerado de alcohol? Escucho. No tengan miedo. Buenas noches, voy a hablar un ratito. Eh, con este tema que dice de la problemática del alcohol en la familia y el maltrato y todo eso, es difícil cuando se está viviendo en ese momento porque la persona en sí tiene hijos o lo ama y esto de que le pide disculpa y piensa que va a cambiar y dejarlo también, por ahí se siente culpable porque lo va a dejar y no lo ayuda, pero es también real que la persona no acepta que tiene un problema. La base de todo esto sería aceptar que tiene el problema y ahí en familia acompañarlo
para que se recupere, pero si no lo reconoce, muchas familias se han desarmado, ¿no? Por el tema del alcohol y la violencia. Y no es que no quieran salir, a lo mejor no tienen las herramientas, no tienen la posibilidad. Y como usted también dijo, y las personas, el miedo ata, y si tenés hijos chiquitos y no tenés el nivel económico, hay muchas cosas que los atan y no pueden salir. También leí como ley dice un vínculo vicioso. Y sí, también es así. Pero cuando vos estás inmerso ahí, no te das cuenta, es como que estás ciega y está bueno que desde afuera le demos una mano, una palabra, un apoyo, sin juzgar, como que ahora tiene muchas posibilidades más de esto virtual que tenemos ahora, que estamos todos conectados a diferentes países y hay gente que también que a lo mejor está pasando y esto le brinda un apoyo, ¿no? Y una ayuda espiritual, moral, como para que se sientan que no están tan solas y solos, ¿no? Como dijo usted que hay hombres que también son maltratados. O sea, señora Graciela, un dominio muy grande. Tiene mucho que enseñarnos. ¿Eh? Ok, bueno, entonces continuamos. Entonces, hacemos un breve resumen. Vimos lo que es el tabaco, su historia, los elementos, todo lo que pasa. Vimos el alcohol, ¿eh? Parte de su historia, parte del presente y parte de lo que está viviendo hoy en día con ella. Y pasamos ya a los medicamentos. Feliz, Los medicamentos, hola, ¿me escuchas? Sí, se te escucha, este, Mari. Ahí Ok, está, quiere hablar Mari, bueno, Luis. antes de terminar de pronto con el tema del alcohol y con el tema del tabaco, que volvemos de pronto al tema, una de las cosas que puede pasar para que la persona sea consciente es, primero que todo, ser consciente, ser consciente de la realidad, ser consciente de lo que implica estar en un tema, por ejemplo, como el cigarrillo. Voy a contar, yo hace 15 años dejé de fumar, ya no sé, no era una fumadora empedernida, pero sí fumaba ocasionalmente por temas de social, porque era algo como lo que dices tú a través de la publicidad que a veces nos venden, en la época de pronto mía, hace muchos años, las novelas en donde salía la mujer bonita, la que fumaba, y entonces uno de alguna manera piensa que eso es lo que está de moda, no va más allá de la realidad, sino se involucra en un tema. Y resulta que sin darse cuenta está colocando una adicción y está inclusive haciendo ver eso como normal. Cuando me doy cuenta que debo dejarlo, cuando veo que ya definitivamente probable que se haya convertido en una adicción, cuando ya pienso en que un cigarrillo me hace falta para dormir, cuando ya pienso que después del almuerzo me hacía falta y cuando tengo que hacerlo, cuando definitivamente no pude sola. Dije, no, no puedo sola, entonces tengo que acudir a algo y ese algo para mí fue alguien muy valioso en mi ser, que fue Dios definitivamente el que me permitió totalmente tener una conexión y decir no. A mí me apoyó muchísimo un texto bíblico que tuve que repetírmelo una y otra vez y lo quiero leer. A ver si lo encuentro acá. Dame un segundo, ya lo estoy buscando. Acá. Sí. Segunda de Corintios, no sé si lo están escuchando, ¿sí? ¿Me escuchan? sí, lo estamos escuchando. Ok, a mí me apoyó muchísimo y de verdad me lo tuve que repetir muchas veces, darme cuenta de que tengo un Dios que me ama y que me ama limpia. Y segunda de Corintios 7:1 me decía, o me dice, por lo tanto, amados, ya que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, perfeccionando nuestra santidad con el temor a Dios. Entonces, como les comento, me lo tuve que repetir muchas veces y darme cuenta de que de verdad tengo un Dios que me quiere, pero que me quiere limpia, me quiere sana y que yo tengo que amarme para poder saber que estoy correspondiendo a ese amor de Dios. Eso me apoyó y llevo 15 años sin fumar un cigarrillo, no me hace falta, el olor me fastidia. Entonces, pues esa fue una experiencia que tuve y que la comparto. En cuanto al alcohol, pues no, nunca fui de alcohol,
pero sé que hay muchas mujeres que de pronto aguantan el maltrato y el perdón al otro día y así sucesivamente porque hay una baja autoestima. Eso forma parte de una complejidad social que existe a nivel mundial, seguramente. Es todo. No, gracias, señora Mariela. Gracias por la intervención muy especial. Gracias, gracias. Bueno, Gracias. continuamos. Entonces, los medicamentos tienen una utilidad médica efectiva, ¿ves? Porque nos alivian dolores, nos hacen sentir bien, ¿ves? Eh, puede mejorar la calidad de vida. Una persona que sufre un cáncer o una enfermedad muy grave, ayuda a aliviar el dolor, los síntomas, la depresión. Pues hoy en día hay medicamentos para todo. Pero también tras de esa solución, tras de ese bienestar, también viene aparejado un daño, una adicción. ¿Debido a qué? Tengo X dolor, voy al médico, él me dice, Luis, tómate esta pastilla a tal hora por 15 días, 8 10 días, pam, pam, pam. Que resulta que me hizo bien, pero a los días vuelvo a sentir el mismo dolor, es una recidiva, y digo, voy al del médico, me va a cobrar X cantidad y me va a recetar lo mismo. Si el médico, si la receta no es de libre venta, busco la manera de que me consiga esos medicamentos y los tomo y me siento bien. Pues cada vez que, y ya, como me sirve para muchas cosas y en un momento dado me hace sentirme liberado de ese dolor, tristeza, lo empiezo a hacer constantemente. ¿Termino qué? En una adicción. Lo que pasa es que se enfoca, y esto, si estoy errado, o si alguno está de acuerdo en este aspecto, creo que la misma farmacéutica, o sea, es más lo que se habla de los daños que hace el bazuco, la cocaína, todos esos elementos legales o ilegales que conocemos, pero poco lo que hacen los medicamentos recetados. Es grandísimo. Y ahí se da una paradoja. Te alivian un dolor, pero te crean otro. Te arreglan un órgano y te desordenan otro órgano. ¿Ves? Entonces, esta es la parte como no equitativa de los medicamentos. ¿Eh? Y últimamente el afán de dinero de esos farmacéuticos que venden medicamentos sin ser probados, sin una suficiente constancia de que va a ser un bien. Hace años estaba yo muchacho, salió una droga, creo que se llamaba talonomeida, y la recetaban para las mujeres embarazadas. ¿Qué pasó con esa droga? Había un elemento en eso, en los componentes, que los niños no nacían sin brazos, no nacían anormales. Me acuerdo, eso fue a nivel mundial un, un terror. Entonces, ¿qué hicieron los laboratorios? Le cambiaron el nombre, supuestamente quitaron ese elemento que era el que hacía que los niños nacieran con malformación. Pero de todas maneras seguían ganando dinero de eso. Entonces, ¿quién le reconoce a esa madre, a ese niño que nació con esa malformación? Le faltó una mano, un pie, todos esos daños que produce. ¿Eh? Entonces, los medicamentos, como le decían, con muchas cosas en la vida no son malos ni buenos, depende del uso que le den. Entonces, en el abuso y dependencia y efectos de estos medicamentos está el riesgo de una adicción. Como la aplicaba ahora, el uso inapropiado de esos medicamentos puede provocar una dependencia, una adicción y afecta toda nuestra salud. Hay un que pasa efectos secundarios. Tú lees la receta y lees la marquilla
Si sufre tal cosa, no lo utilice. Si le produce somnolencia, si le produce diarrea, si le produce tal cosa, dolor de cabeza, ceguera momentánea, suspendas su consumo. Entonces, imagínate, te estás tomando algo para un dolor de cabeza y te pueden parecer esos efectos contrarios. Por eso todos estos medicamentos uno tiene que hacerlo de mano del médico. Muchos de esos medicamentos tú no los puedes suspender porque te sientes bien, porque muchos hay que hacer ¿cómo sería la palabra? Una disminución paulatina para para que no se afecte el organismo. ¿Ves? Entonces también se han creado normativas, la regulación en muchas partes, en Venezuela, ejemplo, era el récito morado, que eran los medicamentos psiquiátricos, no todos los vendían, eran de libre venta, ¿ves? Y muchos así, ¿ves? Entonces todas esas normativas intentando de que no se vuelva adicto a eso, que sea un acceso seguro y responsable y que solamente lo compren las personas que realmente lo necesitan. Pero el hombre en su afán de conseguir dinero, de sentirse sensaciones para llenar vacío, compra lo que sea. Entonces, eh, la- eh, estas drogas legales también tienen sus consecuencias. Si tomo excesivo de eso, lleva una consecuencia negativa. Costos sanitarios elevados. Entonces, a raíz como consumí excesivamente eso, me hizo un daño, entonces tengo que ir más, constantemente a la EPS o al hospital, que me atiendan, que me den otros medicamentos, ¿ves? Y eso eleva los dineros que hay que invertir en eso, ¿ves? Y mucha gente se enferma a raíz de eso, de ese exceso de medicamentos. Entonces, puede reducir la producción de, de donde trabaja la persona y aún para su misma familia, porque mucho tú dejas de consumir, no me acuerdo el nombre ahora, y entonces te tornas irritable porque no lo tienes. ¿Y quién paga las consecuencias? Tu mujer o tus hijos o tus amigos, porque uno con quién pelea uno, por un decir, pues es con la gente que está cerca de uno. ¿Quién sufre las consecuencias? ¿Quién disfruta de mi alegría? Los que están cercanos a mí, de mi mal humor, mi mal genio, de los que están cercanos a mí. Entonces, debemos crear una responsabilidad personal y colectiva. Entonces, estos problemas de salud también crean lo que se llama la polifarmacia, ¿ves? Que mezclan varios medicamentos buscando un efecto o una sanación. Este exceso también, por un lado, te alivia y por otro lado, disminuye la resistencia tuya a ciertos medicamentos, a ciertas situaciones. Y el riesgo para la salud mental, grande. Como hoy en día me salgo un poco del tema del consumo del tuce. Uno ve muchachos ya de 14, 16, 17 años con esquizofrenia, paranoia, psicótico, que antes, y los consumidores de esa nueva marihuana, antes una persona a 4 o 5 años, que unos muchachos que llevan 6 meses, menos de un año consumiendo marihuana y ya tienen todos esos trastornos mentales. Y para todo esto necesitamos el apoyo para dejarlo, el apoyo a las personas que son vitales e importantes en nuestra vida. Entonces, la conclusión, ¿cuál es? Así como sirven, afectan la salud, ¿ves? Y aquí hay muchas cosas que en el papel son bonitas. Una adecuada regulación y control de las drogas legales es crucial para minimizar los riesgos, ¿cierto? Pero aquí le sale la práctica. Entonces, hay farmacéuticos que no tienen ética y bajo cuerda venden esas drogas.
Hay que educar a los niños al uso responsable de esos medicamentos. ¿Y de dónde aprenden ellos a tomar tantos medicamentos? ¿Dónde ven eso? Muchas veces en la casa, mamá. Mamá, me duele la cabeza y ni siquiera preguntar para ver si es por una insolación. Tómate esta pastilla. ¿Ves? Bueno, aquí culminamos esta presentación. Agradecido con cada uno de ustedes por su atención, por haberse quedado todo todo este tiempo, ¿ves? Con nosotros compartiendo. Entonces me gustaría escuchar pues una retroalimentación de ustedes, cómo se sintieron durante este conversatorio. Mire, se me olvidó decirle, yo soy consejero en adicciones, en un trabajo problemáticas familiares. Les voy a colocar aquí, me gustaría con algunos de ustedes compartir luego conceptos y poner. Entonces, lo- les voy a colocar mi teléfono, que es +57, la entrada internacional, 322-6439-273. ¿Ves? +57-322-6439-273. Me pueden escribir por WhatsApp, Luis Si querés Alberto lo García envío, Carrillo. Luisito, Ah, si querés envío tu contacto al grupo del Congreso y ahí lo tienen todo. bueno, envíalo. ¿Sí? ¿Lo Sí, envío? envíalo. Y con mucho gusto, alguna pregunta, duda, la resolvemos entre todos. Y me gustaría, Mariela, cómo vamos a veces de los temas, dentro del tiempo que tenga, poder hacer uno más informal, ¿entiendes? Donde podamos Sí, compartir toda conversatorio. esta experiencia y estos conocimientos. ¿Eh? ¿Alguien más tiene algo que decir? Nadie me va a dar una retroalimentación, entonces me van a hacer hablar en terapia. Me siento mal cuando no. Denle algo para que pueda hablar su terapia, che. Yo principalmente, y lo que quiero es agradecerte, siempre es un placer escucharte, más allá de haberte convocado para este congreso, que obviamente que de los primeros elegidos, formar parte de tu otro espacio ahí con ese espacio que tenés en donde colaborás con tanta gente también. Para mí es un honor también estar desde ese lado y, y poder acompañarte. A mí me encanta escucharte, se aprende un montón siempre de vos con las clases, obviamente que también sos catedrático de Mental Health compartiendo clases en las distintas capacitaciones que damos. Siempre es un placer compartir con vos. Y la verdad que yo encantadísima de esta noche. De hecho, te soy sincera, yo solamente me quise quedar. Yo tenía como para elegir entre 2 días, como para descansar, pero digo, miércoles de Luis no. Miércoles de Luis no descanso porque yo miércoles de Luis me conecto. Bueno, acá en Argentina ya es tarde, son ya 1 menos 20 acá, pero a mí se me pasó el tiempo volando. Un placer. Gracias, Mariela, por esas palabras. Las recibo con mucho gusto, mucho cariño, mucho afecto. Y también con cada uno de ustedes por haber estado, haber compartido. Sé que a veces la gente no es porque no quiera, sino que no prefieren escuchar, como me decía. Ay, también las que quieran, los voy invito a mi grupo que se llama Mundo de Gratitud en WhatsApp. Es un grupo, ya Mariela ha participado, se dan cada 8 días conversatorios gratuitos, se escriben diferentes temas de superación personal, se colocan canciones. Si a alguno le gustaría, me escribe y con mucho gusto yo les envío el link. ¿Ves? Hermoso ese grupo que tiene Luis. Es muy Yo quería agradable. hacer,
quería hacer una pequeña acotación. Es tan Sí, interesante dígame, la nada. charla que nos quedamos cortos de tiempo. Creo que ameritaría un espacio más para poder terminar con todo el desenlace de esta charla porque son re interesantes y hay puntos que quedaron medio por la mitad. La verdad a mí me encantó y duró un poco más que las otras y no me fui porque me interesa y estuvo muy bueno. Pero sería interesante seguir en otro espacio una charla con seguimiento de todo esto que vimos. Bueno, gracias. Así será. Y si no se puede por mental health, porque los compromisos que ya hay, creamos una nosotros, invitamos a Mariela, y Mariela va con su alegría y su conocimiento. ¿Sabes lo que más me encanta a mí de Mariela? Esa sonrisa. ¿Ves? Es una mujer muy alegre, muy vive la vida, la disfruta, pues. La Entonces, eso, disfruto, sí, ahí es mi está. pasión. Señora misma, ahí está mi teléfono, no sé si lo escribió, me puede escribir cuando quiera y Mi conversamos, estimado lo que Luis lo desee. Alberto, Con mucho gusto muchas lo puedo gracias. atender, no hay problema. ¿Tú me Es que escuchas? mire, les digo algo, No creo. iban siendo ya las 10, iban siendo las 10 de la noche ya. Como dijimos que no iba a ser tan largo, entonces vi que me alargué mucho en el del tabaco, voy al del alcohol, falta el de la droga, voy a terminar rápido. Pero tampoco me gusta cerrar las cosas así, porque me encanta esto cuando la gente participa y habla. Y por eso me gusta cuando me invita Mariela, porque no hay lógico, todos tenemos un límite, pero no hay un límite que tiene que ser ya. De mucha gente No, queda acá no. ¿Ah? Ah, no. Antes hay que mandarlos a callar. Acá le mandamos. Ok, bueno, Buenas noches. ¿Cómo está Luis Alberto? Lo mucho. felicito, excelente ponencia, muchas gracias. Y me gustó este aporte sobre el libro Mujeres que aman demasiado. De verdad que voy a adquirirlo, muchas gracias. Me gustaría también ser parte Fíjate, de ese grupo que tienen conversatorio, es importante. Y bueno, es que como dijo la que me antecede, Mimi, que quedamos muy poco de tiempo, ¿verdad? Para todo lo que hay que hacer, ¿verdad? Por todo lo que tenemos que charlar, es importante. Muchas gracias desde aquí de Venezuela, sé que has estado aquí 30 años y bueno, aquí te mi recibimos patria, nuevamente. mi Ah, patria. Y mi amén, patria la amén. adoro, la amo y con mucho dolor del alma me vino. Pero bueno, quería gracias, Gracias a pastora, usted. señora pastora. Pero Pastora Romero es su nombre o qué es pastora de una iglesia. Yo soy, mi nombre es Pastora, soy la Ah, ok. apóstol ungida en la Iglesia de Cristo, pero soy de nombre Pastora. Ah, bueno, entonces se combinaron los dos apóstol y pastora, Exacto. ¿no? Entonces, y bueno, como a los... no, gracias por su palabra y no, estamos a la orden. Escríbame y yo le envío el link para que se una al grupo. Y es un grupo que no es ni religioso ni político. Lo único que no se habla es de religión, ni política, ni de racismo, nada, por obvias razones. ¿Ves? Se crean Exacto. muchas controversias. Y ese no Sí, es el espacio para esas controversias de ese tipo. ¿Ves? Pero hay ejemplo, hay gente que pone Dios es esto, aquello, se le pasa. Pero no el que viene que mi Dios es mejor que el tuyo, que este, no. Dios es uno solo, pues, de mi concepto. Entonces, eso, escríbame con mucho gusto, yo le envío el link y cualquier duda y en lo que le pueda colaborar en la iglesia para un taller sobre drogas, con mucho gusto le colaboro. muchas gracias. Estamos con lo que es la Defensoría de los Derechos Humanos, capellanía y también ministro de culto. O sea, y también como docente de aula, también trabajo con lo que es recuperación. He trabajado como gestora de la ONA también. O sea, que tenemos muchos temas que tratar. ¿En qué ciudad vive usted? ¿No? ¿Cómo? ¿En qué ciudad Perdón. vives? ¿En qué Barquisimeto ciudad está vives? hablando. Ah, Barquisimeto está hermoso hablando. Barquisimeto. Lo amo a Barquisimeto. Amo mucho a Aquí lo Barquisimeto. espero. Bueno, nos estamos. Entonces, Elena, eso, escríbame más tarde y conversamos y bueno, y ver qué sinergia hacemos para ayudarla con los muchachos, si tienen muchachos en la iglesia, darle un taller sobre prevención de droga o algo así.
Y también tengo gente allá que le podría colaborar, en Venezuela, que le podría colaborar también algo que necesiten en la iglesia, con mucho gusto. Bueno, ahora Ahí sí le nos paso yo tu despedimos, ¿o no? contacto por privado a Pastora. Ahora se lo paso. Y bueno, de todas maneras yo lo coloqué ahí en el chat. Está, bueno. Sí, al grupo también lo sumé para que te busquen ahí. Ponlo en el grupo, pues, pero yo Sí, lo sí. puse aquí en el chat que al cerrar se desaparece. Bueno, ¿algo más, Mariela? Nada más, ya es un montón lo que nos diste. ¿O no tiene sueño? ¿O no tienen No, estoy sueño? ¿Quieren repilas. seguir hablando? ¿Ah? Ya me despabilé. Estoy para tomarme una chocolatada caliente con galletitas, yo sigo. Ahora me voy a quedar No editando vamos, esta clase, me voy a quedar editándola, descargando, bajándola, subiéndola. pero Hoy vamos a le pego abrir hasta las 3, entonces las cámaras para tomar la foto, ¿no, Mariela? tal cual, claro. Bueno, abran las cámaras, por favor, para... Tanta timidez por ahí. quieran, pues vayan arreglándose el pelo, si tienen que retocarse el pintalabios, les esperamos. Entonces, es un gusto de estar con cada Eso, uno. eso hacemos en tu espacio, cuando vos avisas para la foto. Ok. Entonces, Andy, no escuchamos a Andy, no escuchamos al señor Luis Alberto, al tocayo, tampoco escuchamos a David, ni a Oscar, ni a Leonor. ¿Ves? Porque hay otros que sí. Bueno, yo contenta con la enseñanza, que Dios lo siga usando. ¿No? Ok. Ya, bueno. Voy a peinarme para la foto. Por favor, Luis, peinate. Por favor, no me salga de prolijo. Bueno. Para la foto, como dice la canción de Diomedes. David y Oscar. Se agregó otra persona con David y Oscar. Ahí están con Sin. Y David y Oscar ni siquiera dijeron, amo a mi mamá. No, no agradecerle muchísimo, realmente estuvimos muy concentrados prestando atención. De hecho, mi mamita por ahí estaba también conectada y ella habló, doña Mariela. Me representó. Y no, profe, en serio, muy, muy sabio todo su conocimiento. Muchísimas gracias por todo. Día eso nos dan un espacio para que nuestro cantante le regale una hermosa canción a todas las chicas lindas de acá. Eso. Ahí está. ¿Qué tal? La próxima clase. Ahí está, sí, acordate. Ahí. Mírelo, profe, David. El cantante. Para que cierre el congreso, David. ¿O no? Eso. Ahí está. Ya saben, me escriben. ¿Cómo es su nombre? La que está entre David Oscar y... ¿Cómo? Cintia, es que se me descargó el Cintia. celular. Ahí se corrió Estaba Cintia. en otro lado, ¿no? Sí. Sí. Entonces, ¿alguien más quiere decir algo? O calle para siempre. Muchísimas Bueno, gracias. Muchísimas gracias por la capacitación. Es una capacitación de valor que nos debemos llevar para tenerlo en nuestra mente y en nuestro corazón y ponerlo en práctica en cada momento de nuestra vida y que sea valioso y lo que ha hecho, pues el tiempo que ha dedicado tenga de verdad sentido. Ok, muy bien. Y Gracias. esperamos a David para La señora terminar Mariela está en pose ya para dormir, ¿no? No, sí, acá Ya hace está mucho lista. frío, estoy en tierra fría, entonces a las 12 de la noche. El señor Luis Alberto, el director tampoco ha dicho nada. Andrés, hoy no te escuché.
¿Andrés se quedó dormido? ¿Dónde estás, Ah, Andrés? ¿Qué pasó, Andrés? sí, está por ahí. Bueno, entonces, o hablamos algo, me dicen algo, o nos vamos a quedar todas las noches mirándonos la cara con la... Profesor, muchísimas gracias. Bueno, Ah, gracias por la ponencia. Yo llegué tarde, de verdad. Quería escuchar más Claro. acerca del tabaco, pero bueno, llegué, fue con la exposición a media de lo que es el alcohol. No importa, Cari, Y después ves la grabación. sí, No te hagas drama. importante. Gracias. Profesor, Karina. muchísimas gracias por su clase de esta noche. Muy Ok, entendido todo. Dios me lo Ahí bendiga. está el Gracias director. por su enseñanza. Amén. Amén, amén. Tocayo, muchas gracias por todo. Un abrazo desde Santander de Quilichao. Dios lo Qué continúe bien. bendiciendo. Feliz noche, señor. Dios le bendiga, profesor Luis Alberto. Para mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes y preparándome cada día más. Bendiciones para cada uno de ustedes, ¿vale? Así se dice, Orden, Sebas. Sebastián, gracias. Bueno, yo Muy también buenas me voy a noches, actuar, pues. señor Luis Alberto. Profesor, muy interesante la exposición. Que Dios me lo bendiga y lo proteja y lo cuide. Amén. Dios nos bendiga a Bueno, todos. Dios nos bendice. No, yo amén. también te quiero Adelina, felicitar por eso, hombre. También quiero gracias. felicitarte. Muy buena exposición. Ahorita que estoy con toda la pereza del mundo, no me digas. No se te nota. Usted Pero bien usted está en atento, una No nos chico. damos consulta cuenta. Si no lo terapéutica, ¿o decía, qué? no nos damos cuenta. Ok, ahí estamos. Bendiciones, buenas noches. Buenas noches. Don Luis. Chao. Don Luis, Tenemos a Luis que se gusto acaba de peinar escucharlo. y a Luis que está ahí descansando. Ahí está. Bueno, I- señor Igualmente, Preciado, Tocayo, un abrazo. Dios me lo guarde. igual, nos vemos pronto. Con el poder de Dios así será. Estoy a la orden. Adelina no ha dicho nada. Adelina ni siquiera ha dicho, Dios mío, protégeme. Ni siquiera ha dicho eso. Por dentro, mira, ¿sabés quién es Adelina? Una de mis mejores amigas. ¿Sí? ¿Sí? Y se fue, se quitó, ¿eh? No me fui, estoy acá. No, me encantó Ah, la charla, los Casi ejemplos, hermanas. todo. No, la verdad que muy completo estuvo, sí. Y los ejemplos, bueno, eso quedan guardados ahí en la bueno, memoria. Muy gracias, lindo. gracias. Bueno, Muchas ya gracias. saben, me pueden escribir y me gustaría tenerlos en el mundo de gratitud. Sería muy bueno contar con el aporte de cada uno de ustedes. Mariela pertenece y ha dado una charla, la otra un conversatorio, todo el mundo quedó loco. Muy bien. Ven, tenemos que programar otro. Sí, ¿Ven? sí. Karina Sánchez, para todos, muchas gracias por la invitación. A usted, señora Karina. Mira los ojazos que tiene la señora. Ay, esos ojazos. ¿Eh? Y- Andy, no te hemos escuchado. Adelina, ¿no? Tu nombre es Adelina. Mira esos ojazos de Adelina. Ah, ¿viste los ojazos de Adelina? Andy no la Parecen escuchamos, anda tímida. Y Andrea dos es una reflectores. de mis mejores alumnas. Sí, qué bueno. Hay que hacerle un examen entonces. Sí. No, por favor, buenas noches. Andy, No, bueno, lo único que voy a decir, me cuesta bastante hablar a mí, por eso no hablo tanto. Nada, me encantó, más que nada, por más de que ahí algo hablé en el chat, pero que preguntes, me gustó porque si bien a veces uno cree que sabe, las preguntas como que te dejan ahí recalculando, ¿no? qué bueno. Ahí te das cuenta Ven, cuando no la tenés tan clara como pensás. mira, Mariela, Es que ya frente a la tenemos la duda primera hay alumna. aprendizaje. Si hay duda, hay aprendizaje. Así nos enseña Sí, Pichón mira, Riviera a los psicólogos aquí sociales. tenemos la primera alumna para el curso de oratoria.
Ahí está. Andy, ¿te Cállate, anotarías que o sabes no? hace cuánto que la vengo persiguiendo para que dé un taller porque es una excelente alumna y estoy persiguiéndola nomás. Hasta ahí. Bueno, Ahora llegó hasta ahí. Tengo pánico escénico. bueno, yo tengo un tallercito que es sobre eso, para dejar el miedo escénico. Bueno, Podemos hacer, ¿ves? Ahí está. ¿A quiénes les gustaría me hacerlo? encantaría. Bueno, a la señora Graciela no. Esa esa es una No, experta. No se crean, yo hablo poco, ¿eh? Hoy me animé, pero no, yo no Sí, soy de hablar, yo soy más de escuchar, ¿sí? No, hoy me animé a hablar, ¿sí? Yo pensé que. Claro, bueno, porque Gra habló. Después tengo a mi otra Gra que a ella no le cuesta hablar. A mi otra Gra. bueno, Esa es este es el otra. inicio. Porque yo digo que son Esta mías. charla es el inicio de muchas cosas grandes para cada uno. ¿Ves? Lo único Mira, malo es que yo uno no tiene mucho tiempo para compartir tantas cosas aquí. Yo por lo menos yo soy hablantín. Ya, pero yo comprendo que al final de cuentas no hay tiempo suficiente como para que uno se desplace con toda satisfacción. Pues la próxima será un conversatorio. Ahora estamos con hacemos ánimos un de congreso. conversatorio El próximo conversatorio. Bien, hombre. Después de para que tome dejar, para cómo. oratoria Es que, Ahora ahí se puede ese Andy. no, señor Luis, vea, hay un aspecto. El tiempo es algo muy relativo, ¿ves? Y usted lo sabe. Mire lo que es el tiempo. Yo estaba apresurando terminar por el tiempo, ¿eh? Y miren, terminamos todo el tiempo que llevamos aquí seguido. Ahí sí, ahí esa es la Qué verdad, ¿no? bueno. Es que, mira, así como estamos, los conversatorios. Los conversatorios están diseñados para 2 horas, mi mundo de gratitud. Y casi todos terminan a la 1 y media y la otra media hora preguntan, hablen. ¿Ves? Se sale de ese convencionalismo. ¿Ves? Entonces, tenemos la hora convencional, terminamos, y ahí nos empezamos a conocer gente que son de otros países, de otras provincias, y todo es muy bueno. Esto está muy bueno aquí. Sí, es Y muy agradable. primero, lo mejor de todo, tantas damas hermosas, todas muy hermosas, ¿ves? Qué raro que no Ay, dijiste eso antes, Luis. Si ninguna pudiera me dice llevara gracias. 2 que 3, ¿no? Si pudiera. Mira, Luis, yo enviándoles un cariñoso. Oye, bien hermosas que soy, nadie dice nada. Me va a tener que ir para de las cariñosas amigas tuyas. Ay, Dios. Las putaneras, ¿qué? ¿Cómo es? Los puteros relajan, los puteros relajan. Yo soy putero nato, yo soy putero nato. Ahí se despertó Luis, ya se le fue la pereza. Así morirá. Se le En las cortó todo. últimas palabras, Dios, recuérdame mis cariñosas, cuídamelas. Protégemelas a todas. Qué bueno, qué bueno. ¿De dónde es usted, señor Luis? Para que se No te le- silenció, Luis. Ok, ahí estamos. Yo soy originario de Nicaragua, pero actualmente estoy viviendo en California. Qué bien, Sí. qué bien. Y la señora Graciela está No como puedo. los búhos, viendo y escuchando, y moviendo la cabeza para el lado y la escuchamos, señora Graciela. No puedo hablar, no puedo. El micrófono, no puedo. Se te escucha, Ah, Gra. Escucha, ¿se te escuchó, Gra? Se- ¿Se te escucha bien? Sí, ¿se me escucha? ¿Sí? Súper bien. Ah, bueno. No podía abrir el micrófono. ¿Qué Ella tal? sí es Buenas mi Gra noches. parlanchina. Buenas noches, ¿cómo les va? Muy linda Bien. la charla, muy lindo, muy claro. Y Luis, sos como un poeta dando Ah, la sí. clase. Ya. Ese Don Luis es bravo, Don Luis es bravo. Muy Gracias, bueno, muy gracias. interesante todo, la verdad. Claro, concreto y bueno, con una cadencia para hablar que es muy bonita también. Bueno, muchas gracias. Gracias a Muchas gracias usted. por todo.
Buenas noches. Pero entonces, ¿usted sí habla? ¿Viste? ¿O también se va a anotar al curso? Y Al me da un poco de conversatorio. vergüenza hablar en público, sí. No. No le da vergüenza a su presidente, no le da vergüenza a la Kirchner decir lo que dice, le da vergüenza a usted. Alguno me tiene un poquito. Ese ya no tiene vergüenza. Ay, qué espanto, como damos Bueno, vergüenza. y si es que la sigue a ella, disculpen. No. ¿Y dónde es usted, señora Graciela? ¿De qué provincia? De Buenos Aires, A Buenos Aires. de ¿Y Moreno. Andy? Andy es Andrea, de Buenos Aires, ¿no? Yo Todas también de son de Buenos Buenos Aires. Aires, de Avellaneda. La ¿Y mayoría dónde, aquí dónde la usted? mayoría son de Argentina, ¿no? Porque esta vez me Sí. hicieron caso y se conectaron mis argentinos. Ah, excelente, excelente. Todos los argentinos que están conectados acá, estudiantes de algún centro de acá de Argentina. Soy bien persuasiva entonces. sí. Sí, estamos diseñadas de esa manera. Nuestro diseño de Argentina es así. Es que Mariela Excelente. nos lleva a Seguimos- todos de la mano. Tal Mariela cual. nos Acá lleva, son nos todos lleva. cursos distintos y me los llevo para todos al mismo lado. Sí, si Está está bien, Mariela, seguimos los excelente. cursos. Ahí está. Señora Mariela, póngale la fecha para que hagamos este conversatorio en lo que estamos aquí, los que quieran acercarse Y a yo te este debo uno a vos, conversatorio. Luis. Dios. ¿Ah? Mira, tenemos a la señora Graciela, a la Yo me señora apunto. Adelina, a la señora Andy, a la señora Karina, a la pastora, Yo también me al apunto. señor Natividad, a Graciela, no sé si Graciela se anota, a la señora Clara. Hay muchos que les gustaría, digo yo, ¿no? Estoy hablando por gente que no han dicho ni sí ni no. Los búhos, como los llamo yo en los grupos. Se oyen y copian todo, entran a todo. Ni mu. Nada. ¿Vale? Y les respeta y se les entiende eso. ¿Ves? Por ejemplo, a Mariela no hay que enseñarle nada de eso. ¿Ves? Nada me tiene que callar. Porque Mariela vence su miedo. Pero sabes que yo tuve que estudiar oratoria, Luis. Mira lo que dice aquí la señora Karina. Me disculpa, me tengo que retirar de la sala por lo que tengo que despertar temprano a los niños. Estamos iguales. Sí, igual ya estamos, vamos a ir cerrando, obviamente. Sí, acá ya en Argentina, la 1:06. 1:10. Ya mis hijos van a la escuela a la mañana y me toca ir Ahora sí, a un soñar. gusto haber compartido con cada uno de ustedes. El placer es ¿Quién se nuestro. tiene Gracias, Luis. quién se Muchas tiene gracias que de levantar corazón. temprano? Yo me toca levantar temprano, pues mis gemelas van a la escuela a la mañana. Yo lo mismo, Yo mis también. nietas. Un gusto. No, yo también. Graciela, Clara, todo, Andy, Adelina, a Luis, Natividad, Leonor, Isabel, a Elizabeth Cuta, a Porfirio, a Marta Herrera, David Ospina, Michael Rey, Mateo, Andrés Ares, Margarita María, Catherine Díaz, Clara Ortiz Moreira, dice para todos, yo tengo gripe y no puedo hablar. Mi Muy buenas y estimado, oportunas excusas. Rosa Jade, Susana Aldrán, Patricia Johnny Mero, María, Francisco. Bueno, cada uno, un cordial saludo. Les envío un abrazo cargado de mucha energía positiva. Me gustaría verlos por Mundo de Gratitud. Bueno, Mariana, tú decides cuándo hacemos el conversatorio aparte de lo de Dale, de después, los talleres que se mañana están nosotros nos ponemos a hablar y yo ya te junto, nos juntamos a ver cuántos se interesan. Ok. Yo te estoy Ahora sí o debiendo, no. te Mira, estoy debiendo un encuentro, Luis. ¿te acuerdas cuando eran los teléfonos fijos? Sí, Ajá. Que ahí los está. novios estaban hablando. Despídete, ¿no? Despídete tú. Claro. No, pero No, despídete tú. vos primero, yo por qué cosas vos. Sí, hasta una hora, pero despídete tú primero, ¿no? Que yo llamé primero, no, despídete.
Y así estamos aquí. Así, tal cual. Bueno, voy a cortar la grabación por acá. Agradeciéndote por última vez, igual no me canso de agradecerte, siempre es muy agradable escucharte, compartir con vos es un honor, más allá del agradecimiento porque siempre aprendo, es un honor compartir con vos. Así que muchas gracias, Luis, que tengas una excelente noche. Están todos invitados también a tu grupo, obviamente, que es muy agradable, es un grupo muy cálido y me encanta también compartir ahí. Así que gracias. Todo, gracias. Gracias, buenas noches.